Saludos a todos, esto es Estado Natural Viajero, mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y hoy muy temprano y despidiendo Bratislava les voy a mostrar uno de los cementerios de guerra más bonitos, por decirlo así, porque los cementerios guardan muchas historias de dolor. Este es el cementerio dedicado a los soldados soviéticos Slavin, sobre la montaña de Bratislava. Les invito a que me acompañen a mirarlo, a tener otra visión de lo que es un camposanto dedicado a personas que dieron la vida en una guerra. Bienvenidos. La primera parte del cementerio, que es abierto, se identifica por estas grandes escalas y un monumento de soldados besando la bandera. Está en ruso y en eslovaco. Vamos a subir por aquí para ver la perspectiva de este cementerio. Hay que decir que estos cementerios soviéticos están financiados en su mantenimiento por Rusia, pero con la situación de la guerra desconozco cómo está ahora. Es un cementerio en plena montaña y tiene unas vistas de la ciudad impresionantes, pero más impresionante es la disposición que tiene. Escalas y al fondo un gran monumento del soldado y la victoria. Es muy temprano para esta visita, son las 7 de la mañana y eso es lo agradable de hacer la visita. Es un sitio en el que no suele venir mucha gente y para comenzar a hacer la visita podríamos ver los alrededores. Tiene hasta unos búnkers, observatorios de la Primera Guerra Mundial si nos vamos por este camino. El camino está muy bien señalizado y esto nos va a llevar a un búnker. Seguramente está cerrado, eran puntos de observación durante la Primera Guerra Mundial. Esto alcanzó a ser antes parte del Imperio Austrohúngaro y van a conocer un sitio bellísimo. Es un parque en la zona residencial más exclusiva de Bratislava, con embajadas, con casas suntuosas. Y este es el camino que nos va llevando a ese dichoso búnker. No se vayan a decepcionar, porque los búnkers pueden ser subterráneos o pueden ser construcciones de cemento, bloques de 1 metro las paredes, y que servían también como observación. Este es el búnker. Lo tienen solamente a modo de que la gente se vaya orientando. Está cerrado, obviamente, y ya comenzamos por esta zona lo que es el cementerio Slavin. Una de las panorámicas que hay, la disposición es muy estricta. Aquí están los soldados caídos en Segunda Guerra Mundial, y algunos de ellos no se sabe la fecha de nacimiento, solamente se tiene la fecha de
deceso 1945 y está en varias etapas. Está perfectamente organizado de acuerdo a grados militares. Se dice que aquí hay había escuchado que hay más de 5.600 soldados enterrados. Ya les tendré confirmada esa cifra y está en varios niveles. Este es un nivel bajo, está muy bien cuidado. Como pueden ver, no hay ninguna flor, no se puede tocar, no se puede caminar sobre el prado. Y estas son las listas. Está en cirílico. Si me acerco un poco, imposible de leer por el cirílico. Algunas fechas ya están borradas. Aquí identifico un militar de 19 años. Muchos muchachos de estos fueron carne de cañón en una de tantas guerras. Y esto es poco común verlo en estos lugares. Fotografías de los militares. Al fondo tiene una perspectiva de Bratislava, nublada en esta ocasión, la cruz ortodoxa. Y vamos a entrar a otro punto. Aquí se separa un nivel de otro en este arco de piedra. Estos deben ser militares de mayor graduación, como la estructura que hay generales también enterrados. Ya estos son militares con más edad, 41 años, por ejemplo, este señor, 29, y antes estábamos viendo jóvenes de 17, 18 y 19 años. Llama la atención del lugar la limpieza que hay, no hay ningún papel, las canecas están dispuestas en todas partes. Es muy agradable visitarlo, es un camposanto abierto, no tiene horario de apertura o cierre. Estas son algunas de las estatuas que se pueden visualizar aquí antes de llegar a esa torre principal, a esa columna. Les voy a mostrar la otra. Muy soviético definitivamente. Y vamos a ir a esa zona que es la principal, esa especie de columna de la Victoria, muy sufrida, que se ve desde todas partes de la ciudad. Nos dirigimos entonces a este sitio. Hacia allá vamos, seguimos caminando. Pocos turistas. Pues turismo de historia. Nos encontramos con esculturas, estatuas de soldados. Muy soviético esto. Aquí está la primera. En el otro costado hay otra más. Y observen en una perspectiva ese soldado con la bandera. Vamos a subir entonces a esa especie
este sitio para que lo vean. Una puerta en metal y unas estrellas de las ciudades que libraron los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Se sube a la parte principal de este cementerio memorial y esto es lo que encontramos. Muchas ofrendas florales. Miren que la guerra ya pasó hace casi 80 años y todavía se recuerda. Observen la puerta con muchas escenas de dolor. La gente tiene bastante respeto por estos lugares. Es muy bonito ver estas muestras de cariño y dejar las velitas aquí. No hay ningún lugar así abierto tipo capilla para dejarlas y esta es la forma más discreta de mostrar respeto al lugar. Un consejo de viajero para todos los que están empezando con esta función de viajar y recorrer destinos de este tipo. Aprendan un poco de la historia. A veces uno se ve tan corto para contar historias que valdría la pena conocer más de lo que pasó. Esto fue una confrontación tan grande, la Segunda Guerra Mundial, que tuvo más de 20 millones de muertos. Y en todas partes de Europa se encuentran cementerios de este tipo. En este camposanto de Slavin, como pueden ver, hay una puerta con varias representaciones. En la parte de abajo se encuentran los soldados moribundos o con malas noticias, torturas y lo que encontraron. Si volteamos, damos la vista a lo que es este camposanto, vemos un gran jardín. Ahí lo pueden apreciar ustedes y da a toda la ciudad. Tenemos al frente lo que es el castillo, no se ve obviamente por los árboles y es un terreno grande, sin límites y abierto todo el tiempo. Esto por las noches lo iluminan y está continuamente monitoreado. Pero uno de mis grandes consejos para visitar estos lugares es aprovechen la historia, sepan al menos un idioma. Aquí me he visto un poco limitado por lo que es el idioma que hablan y escriben los rusos. Sin embargo, uno va disponiendo y va sacando algunas conclusiones. En la parte de abajo están los soldados de más bajo rango, en esta los soldados de medio rango y más cerca están los generales y coroneles. Vamos a seguir dando una ronda por este cementerio abierto de Slavin, una de las visitas indispensables para conocer Bratislava. Hay una vigilancia discreta. Acabé de ver un señor de seguridad de verde, pero no intimida. Desde que uno no esté haciendo ninguna cuestión inapropiada, no hay ningún problema. Estos son los pasillos. Ya, ningún papel. Es que me podría comer en el suelo.
la vista, muy buena vista a esta hora, apenas amaneciendo y con un día nublado. Llegamos a una especie de instalación. La paz debe prevalecer en la tierra, la paz debe prevalecer en Eslovaquia. Y son postecitos que repiten esa consigna en varios idiomas. Este ha sido el recorrido por el cementerio de Slavin, un lugar que tiene 6.845 soldados y militares rusos, lo que llamaban el Ejército Rojo, que dieron la vida por la libertad de este país y de otros. Hay mucha historia para contar, aquí hay búnkers, aquí hay obras de arte. Este es un cementerio que fue diseñado y fue entregado al público en 1960, con estatuas y con obras de artistas rusos y checoslovacos en aquel tiempo. Y para despedir les muestro más de esto, que es muy tradicional en los monumentos rusos, y es que no hay, las tumbas son así uniformes, salvo alguna que podemos ver con fotografías o podemos ver con algunos recuerdos. ¿Te parece que es lieutenant? Creo que es un teniente, pero es raro ver una tumba así. Espero que les haya gustado este recorrido. Me gusta visitar cementerios, me gusta explorar la historia y ver lugares donde la vida continúa de otra manera, con naturaleza, con el recuerdo de las personas y con muchas actividades más por hacer. Hasta pronto. Chao.